Saludar al historiador cordobés Esteban Dómina. Hemos leído durante parte del programa algunos de sus textos respecto a la Córdoba de 1976 y de eso queremos charlar en un ratito nada más con Esteban Dómina. Esteban, muy buen día, te saludamos aquí en Radio Villa María, mi nombre es Martín Alanís, ¿cómo estás? Buen día. Hola Martín, buen día, buen día. Bueno, Esteban, gracias por charlar con nosotros, un gusto. Y le hemos leído parte de algunos de los fragmentos, ¿no?, de este texto, la Córdoba de 1976, ¿no? Cómo era la capital provincial en aquellos años, cómo se vivía, ¿no? Mientras muchos tenían su vida normal, sus trabajos, sus estudios, otros cordobeses estaban siendo asesinados, torturados, secuestrados. Bueno, contanos, ¿qué has podido recabar a lo largo de tu vida como historiador sobre aquellos años y también un poco la experiencia propia vivida en aquellos años, ¿no? Sí, claro, han pasado 45 años de aquel día aciago de la historia argentina, el 24 de marzo de 1976, que en realidad, Martín, es un pasado reciente, porque en términos históricos todavía hay muchos argentinos y cordobeses que vivimos esa etapa. Hoy podríamos decir que conviven 4 generaciones, dada la extensión de la esperanza de vida. Y por lo menos 2 de esas generaciones vivimos ese momento, el 6º golpe de Estado del siglo XX, había habido 5 anteriores, desde 1930, en un contexto de alta inestabilidad política, de violencia, y lamentablemente fue un golpe anunciado. Para nada esto debe sonar como justificación, pero estaba en el ambiente. Vos me dices cómo se vivieron esos días. Bueno, era como que estaba esperando la sociedad ese desenlace trágico, en el sentido de que la debilidad del gobierno de entonces, recordemos que la presidenta era María Estela Martínez de Perón, la viuda del general Perón, que había fallecido en julio de 1974, y ella como vicepresidente se hizo cargo. Era un gobierno sin espalda política para enfrentar un momento muy difícil. Las Fuerzas Armadas habían cobrado crecida participación e injerencia, sobre todo en la llamada, entre comillas, lucha antisubversiva, que era una puja de aparatos, ¿no?, de las organizaciones armadas que seguían operando, pese a que, mal o bien, el gobierno de María Isabel Martínez era un gobierno constitucional, y por otro lado, el ejército, que cada vez participaba más abiertamente, inclusive se le había dado instrucciones de aniquilamiento de la llamada, otra vez entre comillas, subversión. Así que la sociedad quedó en medio de esa situación de mucha tensión, y había quienes pensaban que era el mal menor la salida golpista, un grave error. Ni hablar de este, y ninguno de los otros golpes anteriores trajo buenas noticias al país. Siempre fueron la peor solución, no el mal menor. Y ni hablar. De modo que lo que digo, lamentablemente, que inclusive muchos sectores de la sociedad fueron complacientes o tuvieron una actitud pasiva frente a esta nueva interrupción del orden constitucional. Y a este respecto, en 2 segundos, creo que es acertada la denominación golpe cívico-militar, porque hasta hace algunas décadas se le llamaba golpes militares, como si las Fuerzas Armadas, el Ejército, resolviera y pudiera llevar a cabo estas interrupciones del orden constitucional, de la vigencia de la República, de los poderes republicanos, sin el apoyo, la incentivación, la participación de corporaciones y sectores civiles. Esta vez se volvió a dar. Y esta es, me parece, la parte más importante de la lección que tenemos que aprender. Sí, de hecho, recién hablábamos con el presidente del Tribunal Federal 1 de Córdoba, ¿no?, que juzgó a los militares aquí en la provincia. Hablamos de Jaime Díaz Javier, y nos agregó eclesiástico a esa definición de cívico-militar, indicando que las cúpulas de las iglesias tuvieron también una fuerte participación en el golpe. Sí, está bien dicho, las cúpulas, porque hubo muchos miembros del clero, sacerdotes, obispos, que sufrieron las consecuencias, y que tuvieron una activa participación en la defensa de los derechos humanos, pero, digamos, la cúpula efectivamente es como que miró para otro lado o permaneció en silencio
pese a las flagrantes violaciones de derechos humanos, comisión de delitos de lesa humanidad, que caracterizaron a este nuevo golpe, que como decíamos hace un rato, lo único trajo fue malas noticias en todos los terrenos, obviamente en el terreno de los derechos humanos, con las circunstancias conocidas, trágicamente conocidas, de desaparición de personas, robos de bebés, centros clandestinos, tortura, centros clandestinos de detención, etcétera, etcétera, que fue público y notorio. En 1979 vino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y ya reveló al mundo lo que aquí estaba pasando en un momento de gran aislamiento de esta junta militar, y después con el informe de la CONADEP en 1983, organizada por el presidente Raúl Alfonsín, el informe Nunca Más, y todo esto se ventiló en los años posteriores con los juicios que, como ustedes decían, se llevaron a cabo para castigar y condenar, o sea que el proceso felizmente se cerró, entre comillas, de ese modo, digamos, con la prosecución, a pesar de la intención que hubo en algún momento de interrumpir la cuestión judicial. Pero lo que queda sin cerrar son las heridas abiertas, que todavía van a permanecer durante mucho tiempo, porque decíamos al principio, Martín, 45 años es un tiempo corto, de modo que el balance definitivo, colectivo de la memoria va a demandar mucho más tiempo, así que es muy importante que en un día como hoy, decretado feriado nacional desde el año 2002, se lo aproveche sobre todo para la reflexión colectiva, ¿no? Para sacar conclusiones, para iluminar el presente. Yo suelo repetir como un lorito que conocer el pasado debe servir fundamentalmente para iluminar el presente, para entender mejor lo que nos pasa y valorar más lo que corresponde. En este caso la República, la vigencia de la Constitución, de los derechos, de los poderes republicanos, de las instituciones, del Estado de Derecho, porque cada vez que lo perdimos en el transcurso de ese siglo XX, la pasamos muy mal. Así que por eso creo que debe ser no solo de reflexión, de autocrítica, de cada uno, y cada quien debe preguntarse qué hizo o qué no hizo para que justamente estemos preparados y estas cosas no nos vuelven a pasar nunca más, como dice el informe de la CONADEP. Exactamente. Esteban, te agradecemos por esta charla con Radio Villa María, siempre muy gentil cada vez que te convocamos, y por supuesto el mensaje final, ¿no? Nunca más, que todos seamos conscientes de que ese proceso no puede volver nunca más a la República Argentina. Así que te agradecemos por esta charla en este feriado nacional. Muchas gracias, un saludo. Un abrazo. Allí charlábamos con el historiador Esteban Dómina.